Bueno, hola, yo soy Dario Covarrubias Campos y soy la coordinadora de este compañerismo filosófico y esta vez vamos a participar Abril Delgado, Erika Jacome, Fernando Romero y Liliana Cadena. La participación de este compañerismo va a ser por orden alfabético conforme al nombre. Entonces vamos a empezar por Abril, de ahí va a seguir Erika, de ahí Fernando y de ahí Lili. ¿Ok? El cronograma de este compañerismo va a ser que primero les voy a dar un ejercicio de relajación, de ahí vamos a analizar un texto filosófico, vamos a hacer las actividades que corresponden y ya de ahí vamos a terminar con una metaconversación. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de relajación. Por favor, quiero que estén bien sentados, lo más relajados posibles. Las distracciones que haya a su alrededor, tómenlas como algo bueno. Lo mejor es que se concentren en su cuerpo y si hay algún error de conexión, nada más vuelven a entrar a la reunión y no pidan perdón ni nada por el estilo, para que esté mejor el hilo del compañerismo. Entonces voy a poner una música para comenzar con la relajación. Por favor, siéntense bien, estirados, cierren los ojos. Imagínense en un espacio que les guste. De preferencia en la naturaleza. Imagínense que a su alrededor están sus compañeros. Traten de sentirse lo más cómodos posibles. Olvídense de sus preocupaciones. Céntrense en su cuerpo. Piensen en cosas que les gusten, que les agraden, que se sientan felices. Procuren que su respiración sea cíclica. Entonces, concéntrense en su respiración. En las sensaciones que hay en su cuerpo. Inhalen. Exhalen. Que no haya presión. Poco a poco vamos a ir abriendo los ojos.
estírense, estírense lo más que puedan, liberen su estrés, siéntense bien, cómodos, listos para realizar la lectura. Cuando estén listos, me pueden decir y comenzamos. Ya. Estamos listos. ¿Sienten bien? Okay. Vamos a leer un capítulo de un texto que fue escrito por San Agustín de Hipona. Permítanme. Okay, entonces les voy a leer el texto y posteriormente un voluntario me va a ayudar a hacer una lectura pausada. Voy a compartir pantalla. Uh-huh. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, este es el texto que vamos a leer. Entonces comenzamos. Capítulo 4. Que la majestad y la perfección de Dios son inexplicables. Pues, Dios mío, ¿qué ser es el vuestro? ¿Qué es lo que vos sois sino mi Dios y Señor? Porque ¿qué otro Señor hay sino este Señor mismo? ¿O qué Dios sino este Dios nuestro? Vos sois, Dios mío, un soberano, ser altísimo, perfectísimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, ocultísimo y presentísimo, hermosísimo y fuertísimo, tan estable como incomprensible, inmutable y que todo lo mudáis, nunca nuevo y nunca viejo. Renováis todas las cosas y dejáis envejecer a los soberbios, sin que los reconozcan. Siempre estáis en acción y siempre quieto, recogiendo
y no necesitáis necesitando. Lleváis, llenáis y protegéis todas las cosas. Las criáis, aumentáis y perfeccionáis todas. Buscáis sin que os falte cosa alguna. Tenéis amor y no tenéis inquietud. Tenéis celos y estáis seguros. Os arrepentís y no tenéis pesadumbre. Os enojáis y tenéis tranquilidad. Mudáis vuestras obras sin mudar de parecer. Recibís también lo que halláis, sin haber jamás perdido cosa alguna. Nunca sois pobre y os alegráis con las ganancias. Nunca abriendo y nos pedís usuras en obras de superrogación. Os damos algo de más y vos constituís nuestro deudor. Pero todo eso que os damos, ¿de quién sino de vos lo recibimos? Ni quien tiene cosa alguna que no sea dádiva vuestra. Finalmente pagáis deudas sin deber a nadie y perdonáis los que os deben sin perder nada de los que os debido. Pero Dios mío, de mi vida y dulzura de mi alma, qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto pueda decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados, aquellos de que vos no hablan, pues aún de los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Bueno, ahora alguien voluntariamente que quiera ayudarme a leer el texto de nuevo de una manera más lenta. Si quieres, yo. Ok. Ah, pues, Dios mío, ¿qué ser es el vuestro? ¿Qué es lo que vos sois, sino mi Dios y Señor? ¿Por qué? ¿Qué otro Señor hay sino este Señor mismo? ¿O qué Dios sino el Dios nuestro? Vos sois, Dios mío, un soberano ser, altísimo, perfectísimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo y justísimo, ocultísimo y presentísimo, hermosísimo y fortísimo, tan estable como incomprensible, inmutable y que todo lo mudáis, nunca nuevo y nunca viejo. Renováis todas las cosas y dejáis envejecer a los soberbios sin que lo reconozcan. Siempre estáis en acción y siempre quieto, recogiendo y no necesitando. Lleváis, llenáis y protegéis todas las cosas. Las criáis, aumentáis y perfeccionáis todas. Buscáis sin que os falte cosa alguna. Tenéis amor y no tenéis inquietud. Tenéis celos y estáis seguro. Os arrepentís y no tenéis pesadumbre. Os enojáis y tenéis tranquilidad. Mudáis vuestras obras sin mudar de parecer. Recibís también lo que halláis, sin haber jamás perdido cosa alguna. Nunca sois pobre, y os alegráis con las ganancias. Nunca avariento, y nos pedís usuras. En obras de supererogación os damos algo de más, y vos os constituís nuestro deudor. Pero todo eso que os damos, ¿de quién sino de vos lo recibimos? Ni quién tiene cosa alguna que no sea dádiva vuestra. Finalmente, pagáis deudas sin deber a nadie, y perdonáis lo que os deben sin perder nada de lo que os es debido. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Ok, muchas gracias.
Bueno, ahora, después de la lectura, cada quien va a reflexionar y va a sacar 2 o 3 ideas del texto que más les haya llamado la atención, y posterior a ello me las van a comentar en forma de habla preciosa. Les doy unos minutos. Voy a dejarles tantito el texto para que hagan las ideas, y posterior lo vamos a escribir en una pizarra como para que todos las pongamos. Ya voy a quitarles el texto para pasar a la pizarra. Bueno, veo que ya están escribiendo sus ideas. ¿Tienen que ser 3 necesariamente o pueden ser 2? Con 2 está bien. Ok. Cuando terminen, me dicen. Yo ya terminé. Okay. Yo igual terminé. ¿Sí? Yo igual ya terminé. ¿Ya terminaron? Bueno, entonces en orden alfabético, por favor, cada quien me va diciendo cuáles son sus ideas. Empezamos con Abril. ¿Las 3 de una vez? Por favor. Ok. La primera es Dios es el creador de todas las cosas. La segunda es Dios es perfecto y no se juzga su existencia. Y la tercera es sin estar seguros de su presencia, todos hemos hablado de Dios. Ok, muchas gracias. Erika. Sí, las mías son las de hasta arriba. Es pensar positivo te guiará por el camino de la paz. La segunda, trabaja duro con la cabeza en alto.
Y la tercera, apoyar sin interés te elevará. Pues gracias. Fernando. Bueno, las mías son la de Dios es un ser perfecto y todo lo que tenemos es de Dios. Ok. Y por último, Lili. Dios perdona, los seres tenemos fe en que Dios es poderoso y Dios es un modelo a seguir. Ok, muchas gracias. Ahora me van a decir cuáles de estas ideas creen que describan mejor lo que decía el texto. Vamos a ir en orden contrario. Empezamos, por favor, con Fernando. Bueno, ¿cuántas tengo que elegir? Dos. Ok, yo creo que la de Dios es perfecto y no se juzga su existencia. Y la de Dios es un ser perfecto. Bueno, no, porque es como muy parecida. Espera. Todo lo que tenemos es de Dios. Esa. Gracias. Lili. Mía trabaja duro con la cabeza en alto. Y espérame. Y pensar positivo te guiará por el camino de la paz. Ok. Erika. Yo, la de Dios es perfecto y no se juzga su existencia, que ya está elegida. Y Dios perdona. Okay. Y por último, Liz, por favor. Sí, yo creo que la de los seres tenemos fe en que Dios es poderoso y la de Dios es perfecto y no se juzga su existencia. Ok. Bueno, entonces, conforme a lo que me dijeron, las ideas que representan el texto son las siguientes. Las voy a leer. Pensar positivo te guiará por el camino de la paz. Trabaja duro con la cabeza en alto. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios es perfecto y no juzga su existencia. Dios perdona y los seres tenemos fe en que Dios es poderoso. Ok, vamos con la siguiente actividad, que es, de nuevo, vamos a regresar al texto y me van a ayudar a leer el párrafo que está señalado en orden alfabético, por favor, empezando con Abril. Terminando la ronda, les voy a dar unos minutos para que analicen el párrafo leído y vamos a comentar de nuevo. ¿Ok? Entonces, por favor, a compartir la pizarra. ¿Ya empiezo a leer? Ok. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Erika, por favor. Pero Dios mío, de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aún los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Fernando. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Lili. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma,
¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir, acabo de decir, bueno, y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Esperamos unos minutos. Volvemos a empezar la ronda, por favor. Abril, ¿puedes volver a leer? Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aún los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Erika. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuánto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Fernando. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Lili. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto a lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Comenzamos de nuevo. Abril. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Erika. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuánto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Fernando. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pero aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran. Gracias. Lili. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Qué es, qué es cuanto puede decir cualquiera de que hable de vos? Así infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Comenzamos. Abril. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias. Erika. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos.
Gracias. Fernando. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran Lili. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados, aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Muchas gracias. Vamos con la última ronda. Abril. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados, aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Muchas gracias. Erika. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Gracias, Fernando. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pero aun los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran... Ok, por último, Lili. Pero Dios mío de mi vida y dulzura de mi alma, ¿qué es todo esto que acabo de decir respecto de lo que vos sois? ¿Y qué es cuanto puede decir cualquiera que hable de vos? Y así, infelices y desgraciados aquellos que de vos no hablan, pues aún los que hablan mucho de vos se quedan tan cortos como si fueran mudos. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a dar unos minutos para que reflexionen sobre el párrafo leído y vamos a continuar con una conversación intencional en orden alfabético igual. Cuando estén listos me pueden decir. Yo ya. Yo también ya. Igual yo. Yo también ya. Ok, muchas gracias. Entonces, seguimos con la conversación intencional. Empezamos con Abril. Bueno, lo que a mí se me quedó principalmente de esto subrayado es que
Dios es tantas cosas y puede hacer tantas cosas que a pesar de que hay personas que dicen conocer a Dios, pues en realidad se quedan como que cortos y solamente saben un poco de lo que Dios puede ser y hacer. Y decía que son infelices y desgraciados los que no conocen porque aún los que conocen no lo conocen al 100%, entonces ellos cómo estarían. Ok, muchas gracias. Erika. A mí se me quedó algo similar. Lo resumí en lo que dije no se compara con lo que realmente eres. Lo asocio con que muchas personas, no me veo, generalmente, pues, por así decirlo, se crean historias de Dios y pues sí, tiene muchos seguidores y eso, pero realmente nunca sabemos cómo fue o las acciones que tuvo. Y la verdad, mucha gente sí lo asocia a que es muy poderoso y yo personalmente también lo hago, pero creo que las personas ponen reglas que realmente él no apoyaba, por así decirlo, y pues hace que la sociedad sea un poco feita, pero bueno, es lo que hay. Ok, muchas gracias. Fernando. Pues yo lo que me quedé es algo parecido a lo de Abril, que pues Dios es algo pues que se podría decir que nos supera, es algo que está más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, aunque nosotros como podamos explicarnos o conocer algo de Dios por lo que nos han enseñado, y aunque nosotros creamos que podemos saber mucho de Él, pues realmente está más allá de lo que nosotros tenemos la capacidad de entender y nunca vamos a terminar de explicarnos cómo es que hace lo que hace o cómo es que existe ni nada. Y pues tampoco es como que haya alguien que nos pueda afirmar que lo que estamos diciendo sea cierto, simplemente como es lo que hemos aprendido y pues ya. Ok, muchas gracias. Lili. Yo lo veo de la forma en que, pues, hay diferentes religiones y cada religión lo ve como a su manera. Entonces también siento que es una forma de que cada ser humano percibe a Dios como, como su pensamiento o su razonamiento y que pues ahora sí, cada quien ve a Dios de una forma diferente y a veces coinciden, pero pues a veces no y pues hay que respetar eso. Ya. Ok, muy bien. Ahora vamos a realizar un ejercicio de atención desde la experiencia. Alguien voluntariamente me va a contar alguna experiencia que haya tenido conforme a Dios precisamente y pues el título del texto que es que la majestad y la perfección de Dios son inexplicables. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna experiencia? Tengo una. Ok. Y es de las pocas que he tenido, pero bueno, ahí les va. Mi hermana, ella sí es muy católica, muy religiosa, muy creyente y es muy pues espiritual. Y un día me invitó a un encuentro como diocesano de jóvenes y pues la mayoría eran como de nuestra edad. Entonces, pero pues también iban personas adultas, niños, o sea, de todas las edades. Y pues hasta ese momento como que yo no era tan creyente, yo no como que tenía esa fe tan como decidida por mí, sino por lo que me habían enseñado de chiquita. O sea, yo antes de eso que pasó, yo creía en Dios, pero porque me lo habían enseñado, no porque yo quisiera creer en Dios. Entonces, cuando fue eso, pues realmente como que al dejarme llevar por ese encuentro, me di cuenta de que a lo mejor no conozco a Dios como tal y no, ¿cómo explicarlo? No puedo saber su origen y no puedo saber su forma física, por ejemplo, pero yo sé que Él está ahí conmigo y lo sentí en ese momento en el que estaba en el encuentro. Entonces, pues
como que el mayor encuentro que he tenido con él y como que lo que me hizo tener aún más fe y dejar de preguntarme como si realmente existía o no. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora los demás, por favor, van a hacer como que están en el papel de Abril y me van a contar como si fuera su experiencia. Si quieren, les doy unos minutos para que piensen y de ahí continuamos. Cuando estén listos, me dicen. Pues creo que yo ya. Ok, si no empezamos así, ¿empiezas, por favor? Bueno, yo sí hubiera vivido como la experiencia de Abril. Siento que yo ya he vivido algo parecido, entonces puede decirse que se siente como una, ya que sientes como la presencia de Dios, o sea, no física, pero como espiritual, se podría decir. Ya como se puede decir que también se siente como una conexión o como que se te empiezan a, no tanto como a despejar dudas, pero simplemente como que se van, como que ya no tiene sentido preguntártelas, es como que pues ya lo sentí y ya no es tanto como preguntarte de por qué existe, cómo existe, sino es como saber que existe y que está ahí, que está contigo y pues ya no como dudar de su existencia, probablemente dudar de sus orígenes porque eso realmente pues nunca lo podremos saber, o bueno, pero ya no dudar como de si existe o no. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Sí, ya esté lista? Mm, bueno, si ya nadie tiene que compartirnos, eh, terminamos con el compañerismo y empezamos con la metaconversación. ¿Ok? Aquí me pueden decir qué les gustó del tema, del compañerismo, cómo se sintieron, si se relajaron, eh, como quieran, es voluntario. Ya me Pues yo ríen siento todos. que, ah, pues yo siento que estuvo bien, o sea, el texto estuvo bien, estaba, pues yo siento que estaba fácil de entender, igual y de repente como que me confundía tantito, pero al final como que sí entendía el punto del texto. O sea, siento que es un tema como algo interesante porque pues sí, es algo como que nunca nos vamos a poder explicar de cómo es que existe Dios o cómo es que obra o por qué, pero pues en algún punto puede que sepas, o sea, como que la duda de si existe o no, pues ya te queda como
despejada, ¿no? Nadie te lo va a poder como afirmar de, sí, ya lo sentiste, sí, sí existe, ¿no? O nada más fue como de, alucinaste feo, pero pues no. Entonces, pero es como algo, pues se puede decir profundo, pero está como está raro hasta cierto punto porque pues no es algo que tengamos como la capacidad de explicarnos. Creo que sí. Sí, Pero todo la bien. verdad, yo creo que es un tema complicado, ¿no? Como que cada quien tiene su punto de vista. Ándale, sí. ¿Alguien más? Yo siento que este tema principalmente, siento que también se podría dar como que a muchas interpretaciones y que de cierta forma también de vez en cuando está bien que lo hablemos porque muchas personas como que sí hablan y dicen creer o dicen no creer y realmente es cuando hasta que lo viven o hasta que como que tienen un encuentro cercano, por así decirlo, es cuando aumenta su fe y al aumentar su fe es cuando, como dice Fernando, las dudas desaparecen y así. Me parece muy interesante y me gustó cómo se fue desarrollando poco a poco esa conclusión. Ok, muchas gracias. Sí, yo también creo que es como de que hasta no ver, no creer, y pues también tiene que ver mucho lo de la fe, ¿no? O sea, cada quien tiene, conforme la fe que le tenga al tema o precisamente a Dios, pues es como va a sentir la conexión con él, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, a mí personalmente también me gustó el texto, la verdad, como dice Fernando, sí estuvo medio facilito de entender. Y, y bueno, me gustó reflexionar acerca de pues lo que es Dios y lo que la gente piensa sobre él. Ok. Lili. Pues a mí también me gustó mucho el texto porque pues estaba fácil y no estaba complicado como algunos otros. Y pues también me parece interesante por lo que piensan mis compañeros y sus experiencias de cómo son, creen o tienen fe en Dios. Ok, muchas gracias. Pues terminamos con el compañerismo y con la metaconversación. Eso es todo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.